porque así es en Argentina, la redonda es la pasión. Brindo por lo... Después de 120 días, Boca volvió a ganar. El Ceneice se impuso ante Independiente Rivadavia y le puso fin a su peor racha histórica. Show de goles y festejo de River en el Monumental. El Millonario derrotó a Godoy Cruz en el partido de la fecha y sigue como líder invicto. Racing y otro día de furia en el cilindro. Tigre se lo dio vuelta sobre el final y la Academia sufrió su tercera derrota como local. Independiente no logra salir del pozo. En un partido a puro penal, el rojo perdió contra Vélez y sigue en el fondo de la tabla. En esta quinta fecha volaron las tarjetas rojas por todos lados. 2 en Vicente López, otro par en Parque Patricios y lo mismo en Liniers. Pero también fue la jornada con más goles de esta clausura y hubo verdaderos partidazos, imperdibles lo que pasó en Banfield Estudiantes, un primer tiempo estelar del Pincha y una reacción impresionante del equipo de Pedro Troglio. Y en el Monumental, Sebastián Driussi le puso brillo a otro festival de goles con 2 joyitas para el deleite del hincha millonario. El primer partido de la quinta fecha tenía como protagonistas a Aldo Civi y a Belgrano en el José María Minera de Mar del Plata. El Tiburón estaba último en la zona A con solo 2 puntos, mientras que el Pirata podía subir a la cima con una victoria. En el amanecer del espectáculo, la chance para el equipo marplatense la colocaba Giuliano Cerato, Justo Gianni y el disparo apenas por arriba tras el desvío de Leonardo Morales. Era una buena jugada colectiva de Aldo Civi y había un mínimo desvío acá que hacía que se levantara la pelota. Y en la última acción del partido en Mar del Plata, centro de Compañucci, golpe de cabeza de Pacerini apenas afuera. Fue la mejor para el Pirata. Empataron sin goles Aldo Civi y Belgrano. Y nos vamos de la costa atlántica hacia el centro geográfico de la República Argentina en la provincia de Córdoba para ver el duelo interzonal entre Instituto y Unión. Ambos equipos llegaban con el mismo registro en el torneo. Un triunfo, una derrota y 2 empates. Daniel Oldrá al frente de la gloria y Leo Madelón al frente del Tatengue se funden en ese abrazo. Atentos de entrada, el envío en largo, la peleaba Estigarribia, pasaba para Fragapane, el envío al corazón del área, Tarragona que no y Mauro Pitón que sí. La bomba de uno de los 2 Pitón para convertir el 1-0 golazo de Mauro. La importancia de un volante con juego desde afuera del área y pisando la misma también. Pero atentos, 3 minutos después, a los 11 del primer tiempo, sí, 11 de la primera etapa, Fragapane lo desdobla por allí Palacios, el envío al área y el gol de Estigarribia, Chelo gol. En Alta Córdoba sorprendía Unión a Instituto y lo ganaba 2-0. Una contra magnífica y una definición sutil del artillero para otro grito de gol. Pero atentos porque tras este córner se iba a aumentar la ventaja. El envío al área, no salía Rofo y el gol de Mauricio Martínez. Caramelo Martínez rápidamente, en apenas 18 minutos, Unión ya goleaba a Instituto. Otro mediocampista presente en la red. Y a los 33 todo. En el primer tiempo llegaba este yerro de Moreira y el segundo gol de Mauro Pitón, el doblete para él. Y el cuarto de una Unión avasallante contra Instituto. La primera vez en la historia que Instituto recibía 4 goles de local en un solo tiempo. Y como si algo faltara, este patadón de Alarcón lo iba a dejar a la gloria con uno menos. No dudó, en este caso a Miconi, en cobrar la falta. Pero tras esta revisión de VAR, iba a corregir el criterio, la sanción disciplinaria. No va la amarilla, va la roja, se fue Alarcón, ganó Unión 4-0 contra el Instituto. En el cilindro de Avellaneda, Racing recibía a Tigre por la zona A del campeonato. La Academia venía de caer 1-0 contra Peñarol en Uruguay. En la ida de los octavos de la Copa Libertadores y Gustavo Costas ponía un equipo alternativo pensando en la vuelta.
Dabove, Costas, los técnicos. La chance para Racing. Atento con esta maniobra. El envío de Konechny. Pecho y arco de Balboa al ángulo. Definición espectacular de Rocky Balboa. Era el 1-0 para la Academia. Un golazo de Balboa por cómo repentiza. Sin embargo, llegarían los inconvenientes para Racing. Pardo, segunda amarilla, la infracción contra Nacho Russo. A él también le había cometido en la primera amarilla. Amarilla más amarilla, roja. Se quedó con 10 la Academia. Las respuestas que llegaban, el golpe de cabeza. Y atentos, porque Rojas sujetaba a Oviedo y le cometía penal que se sancionó tras la intervención del VAR. El Chaco Martínez definía desde los 12 pasos para el 1-1 del Matador. Con el detalle de que era un ex Independiente el que le marcaba a Racing. La Academia iba otra vez por la victoria. El centro y el que se lo perdía era Di Cesare en esa palomita en el primer palo. Y sobre el final, cuando nadie lo presagiaba, otra vez Martínez. Asistencia y Nacho Russo de cabeza le daba la victoria a Tigre. Sorpresa absoluta en el cilindro. Fue triunfo 2-1 de Tigre sobre Racing. En Vicente López, en la provincia de Buenos Aires, Platense y San Lorenzo volvían a verse las caras después de la semi del último campeonato. En aquella ocasión, el nuevo gasómetro había sido victoria 1-0 del Calamar, que luego sería campeón. El Ciclón buscaba revancha para mantenerse en lo más alto de la zona B del campeonato. Allí estaba el Kili buscando su primera victoria como técnico de Platense. El envío en largo y atentos a este error de Báez. Gil que no llega y era gol de Ronaldo Martínez, el bicho paraguayo. Este goleador que ya es histórico en Platense, ganaba el Calamar 1-0. Aprovechó Ronaldo ese fatídico error de Báez, la desconcentración y el mal despeje. Y atentos, porque acá empezaba el show de las rojas por parte de Sebastián Martínez Beligoy. Ya estaba amonestado Nacho Vázquez. Amarilla más amarilla roja lo querían detener los futbolistas de Platense. Pero no dudaba el árbitro tras este golpe de Vázquez. Con uno menos el Calamar. Parecía una exageración de Cuello. Y encima de ese tiro libre llegaba el gol de San Lorenzo. El gol de Elías Báez, que de alguna forma corrige su error, que derivó en el gol de Platense, marcando este tanto. Había más, el envío de Zapiola abierto. Había un despeje. La metía Portillo. Y atentos acá, porque la jugada iba a continuar con un golpe para Sebastián Martínez Beligoy de Alexis Cuello, que ya tenía amarilla, y otra expulsión en el primer tiempo. Cuello que había estado recibiendo el golpe de Vázquez, que había generado la roja. Aquí él es expulsado. Y en la última de este primer tiempo, Zapiola, el desborde, el envío al corazón del área y el gol de Ronaldo Martínez, que le agradece a Zapiola el doblete del bicho paraguayo. Ganaba Platense 2-1 y en el segundo tiempo poco iba a pasar. Triunfazo de los de Vicente López. En el Palazzo Ducó, Huracán recibía a Argentinos Juniors por la zona A. Huracán cuidaba a sus figuras pensando en la serie de octavos contra Once Caldas en la Sudamericana. Y el bicho por su parte quería sumar su segunda victoria en fila en el torneo para acercarse a los de arriba. El abrazo de Kudelka con Nico Díez. Un partido muy accidentado, atentos. Federico Fattori, ex Huracán justamente. Primero saca amarilla Lobo Medina. Corrige el VAR y modifica el fallo, expulsando al medio centro del bicho. La cara de Fattori lo dice todo, claramente disconforme con Luis Lobo Medina. Y atentos, hay un error aquí de Galíndez. La chance para Álvarez. Y Ojeda sobre la línea, evitando la caída de la portería del Quemero. Excelente Ojeda porque se fue metiendo. Ahí erra Galíndez en el cálculo. La empuja Álvarez con la pierna y después con la cabeza. Un partido muy caldeado. Otra cartulina amarilla que llegaría para Álvarez. No ha dudado
Lobo Medina y se quedaba con 9 futbolistas argentinos. Con 20 minutos por jugar todavía. La joya Villanz, el envío al área y la chance por el segundo palo de Agustín Ursi. Combinación de dos ex Banfield. Para el disparo cruzado ganó Huracán por 1-0 frente a Argentinos. Nos vamos al Gigante de Arroyito, donde se enfrentaban Rosario Central y Deportivo Riestra por la zona B. El Canalla llegaba invicto, aunque había ganado apenas uno de los últimos 4 partidos. Del otro lado, el Malevo solo había sumado como local y buscaba sus primeros puntos fuera de casa. Reventaba la cancha de Central y ahí estaba él. El ángel del gol, Fideo Di María, Holland y Benítez los técnicos. Y de entrada iba a pegar Central, Campás y Malcorra, esta dupla inoxidable para el Canalla, y el gol de Vélez, que no marcaba desde octubre del 24 jugando para el Español de Barcelona, golazo de Central. El corte de la sequía de Vélez, que venía como todo goleador, un tanto nervioso en ese aspecto. Sin embargo, la alegría no sería completa porque hubo penal acá de Lordi contra Obredor. No dudaba Yael Falcón Pérez. La pena máxima para Deportivo Riestra. Un penal claro, con esta cámara se corroboraba. Y lo iba a cambiar por gol el máximo ídolo de Deportivo Riestra, Jonathan el Sultán Herrera. Gran definición al medio del arco de Fatura Brown. Y Deportivo Riestra, que lo empataba en Arroyito, fue final. Central 1, el Malevo 1. En José Amalfitani se jugaba el partido con más historia de esta quinta fecha. El duelo número 209 entre Vélez e Independiente. Ambos venían de jugar a nivel internacional y tenían la necesidad de sumar en el torneo. El Fortín para alejarse de los puestos de descenso y el Rojo para salir del fondo de la tabla en la zona B. Y atentos a aquel error no forzado. Se patina lo Mónaco, lo manotea a Galván. Y Rey Hilfer no dudó en sancionar la pena máxima de inmediato, y además se iba expulsado el marcador central del Rojo, Tía Avellaneda. No hay nada que discutir, engancha para adentro lo Mónaco tras la presión de Galván, se cae solo y la roja está bien porque era una ocasión manifiesta de gol para Vélez. El juvenil Dylan Godoy tomó la responsabilidad y ponía arriba al equipo de la B azulada. Y atentos, porque a los 27 del segundo tiempo se mantenía en partido Independiente. Intervención del VAR que sancionó este penal. Escuchen. El contacto de Quirós sobre Galdames. Felipe Loyola, el disparo y el gol para el equipo de Avellaneda. Ajustado, bien, buen disparo de Loyola. Y después llegaría otro penal, en este caso en favor de Vélez Arfiel. Otra amarilla en el aire. La sujeción persistente de Galdames. Y lo canjeaba por gol el artillero velezano Brian Romero. Ganó Vélez 2-1 frente a Independiente. En La Plata, en el Bosque, Gimnasia y Lanús se medían por la zona B. Ambos buscaban su tercera victoria seguida en el campeonato. El Granate guardaba además sus mejores jugadores pensando en la Conmebol Sudamericana. Alejandro Orfila y Mauricio Pellegrino, los respectivos entrenadores. La gran recepción de Gimnasia, ahí está Orfila, Pellegrino. Y nos metemos en el partido con Jere Merlo. Se manda por adentro y le quedaba al Chelo Torres. Chelo gol. Adentro, Gimnasia 1, Lanús 0. Gol de goleador de Torres. Segundo gol consecutivo para el hombre formado en Boca Juniors. Pero atentos, porque en segundo tiempo colocaba el centro Sasha Marsic y la peinaba José Canale. El paraguayo era el 1-1 a los 10 del complemento. Lanús cambió y mucho en el segundo tiempo con las variantes. Dominaba Lanús y encima tenía este desborde de Canelo. Le envió el segundo palo y el gol de Franco Watson. Tras un desvío en el camino de Palomita al gol, lo daba vuelta el Granate en La Plata. Totalmente descompuesto el fondo del equipo tripero. Pero atentos porque empezaba el show de Lozada. El envío de lo Mónaco, la bajaba Merlini de pecho, el remate, un desvío y Lozada. Al tiro de esquina, monumental, el 1 Granate. Unos reflejos impresionantes. Y de ese córner, el envío al área llegaba solo para el gol. En la primera línea, Suso y lo detenía Lozada. Excelente respuesta del arquero. Fue la figura. En La Plata ganó Lanús, pisó fuerte, venció 2-1 a Gimnasia.
Nos trasladamos a Florencio Varela, al Norberto Tomaguelo, donde Defensa y Justicia recibía a Newell's por la zona A. El Halcón tenía puntaje ideal como local, mientras que la Lepra llevaba 3 sin perder, pero ponía un equipo alternativo pensando en el clásico del próximo fin de semana. Soso, ex técnico de Newell's, Fabiani, y atentos, Iñiguez coloca un centro fenomenal a la cabeza de Gerson Mosquera para el 1-0 rojinegro. A los 38 del primer capítulo, Delgado metía la pelota al área, el despeje de Salcedo y el chileno César Pérez con un sablazo formidable ponía el 1-1. Empate en un tanto por bando entre Defensa y Newell's. Viajamos a Santiago del Estero, al Madre de Ciudades, para ver el encuentro entre Central Córdoba y Barracas Central. El Ferroviario repetía 8 de los 11 titulares que habían jugado en 3 semanas por la Conmebol Sudamericana. Del otro lado, el Guapo llegaba con más descanso y quería seguir en la punta de la zona A. Atentos a lo que hacía acá Javier Ruiz, una de las grandes figuras de Barracas Central, se metía por adentro, entre todos, pateaba al arco y hacía un golazo. Javi Ruiz a los 16 del primer tiempo. Aprovechando el ex Independiente y muy bien su paso por el Guapo. Sin embargo, a los 15 de la segunda etapa, este envío al área, solo a Bacia por 1, solo a Bacia por 2 y el gol de Central Córdoba para empatarlo. Había salvado antes Insúa, pero en el rebote no había nadie para marcar. Y a los 37 Barracas tendría la chance de ganarlo en los pies de Javi Ruiz. Tras esta acción de Insúa le quedaba a Ruiz el puntazo de 3 dedos y pasaba besando el palo derecho de Aguerre. Fue empate 1-1 en Santiago del Estero entre Central Córdoba y Barracas Central. En el Florencio Sola se daba un duelo de opuestos entre Banfield y Estudiantes por la zona A. El taladro debía sumar para alejarse de los puestos de descenso, mientras que el Pincha podía quedar como líder solitario tras el empate de Barracas. Y atentos porque comenzaba muy bien el equipo de este hombre, de Eduardo Domínguez, frente a los de Pedro Troglio. Arzamendi, el hombre de la selección de Paraguay, nadie le sale, prepara, punta, dispara. Golazo del lateral izquierdo del Pincha para el 1-0. Golazo, pero como bien les dice Nico, con cierta parsimonia marcó Banfield. Qué bien que le ajustó Arzamendia. Notable acción colectiva con Ascasíbar, buscándolo a Farías y el lateral Román Gómez, llegando por sorpresa en el segundo palo, definición cruzada, el 2-0 para el León. Hasta que pateó Gómez fueron exactamente 18 toques consecutivos de Estudiantes. La ráfaga de reacción de Banfield en el segundo tiempo. Rodrigo Ausmendi colocaba el primer descuento y el taladro poco a poco se ponía en partido. Otro envío al área, otra vez el juego aéreo y la definición de Lautaro Ríos para el 2-2 que pocos presagiaban en la previa. Pero había más todavía. Notable ráfaga de Banfield. El centro de Castañeda. Pisa el área, un volante. Llega Martín Río de cabeza. Notable recuperación de Banfield para el 3-2. Tremenda respuesta anímica del taladro. Sobre el final, el pincher buscaba el joven de Babio, Mikel Amondarain. El disparo al palo. Fue victoria de Banfield 3-2 sobre Estudiantes. Y después del vibrante espectáculo en el Sola nos vamos a la cancha de River, en el más monumental, para ver River y Godoy Cruz. El millonario cambiaba 10 de los 11 titulares respecto del partido de Conmebol Libertadores, mientras que el Tomba solo hacía 3 modificaciones tras jugar por la Sudamericana. Más de 80.000 personas recibían a River. Ahí estaba Sermatén, viejo conocido de Gallardo, y en el partido ocurría esto: un rebote, Galopo que se metía, Dadín que la rebotaba y Driussi que marcaba un golazo a los 4 del primer tiempo. Tremendo gol de Driussi. Toda la capacidad de un delantero formidable, la clavó al ángulo. Y la reacción del Tomba llegaría apenas 5 minutos después. La corrida espectacular de Andino contra Portillo, le envía al área y el gol de Ausmendi, el hermano de Rodrigo Ausmendi. Este es Agustín, para empatar la historia en la cancha de River. A seguirlo Andino, ex selección argentina sub-20, otra de las joyas del fútbol argentino. A los 19, Nacho Fernández, el pase en cortada para Bustos que la bajaba, le envió atrás. No podía
impactar Driussi, Cidadín y mejor Galopo para marcar el 2-1 para River. Otro volante con mucha llegada, con mucho gol y con confianza en el equipo de la banda. Pero atentos, porque a pesar de la ventaja River no estaba cómodo y cometía un penal casi tan grande como este estadio. Lautaro Rivero se lo llevaba puesto ahí Altamira, penal para Godoy Cruz. Ampulosa falta, clarísima. Lo iba a cambiar por gol Agustín Ausmendi, repiqueteo y a cobrar. Empataba el Tomba. Sí, todo en este primer tiempo por Agustín Ausmendi. Pero atentos porque todavía en la primera etapa, centro cerradito de Juanfer y el gol de Galopo, solo cabecea. Excelente elevación del 34 de River. Ganaba el Millo 3-2. Marcó en Córdoba, doblete en Núñez, gran momento de Galopo. Ya en el segundo tiempo, Galopo de nuevo. El centro, hay una duda terrible entre Mendoza y Arce. Y esta duda la aprovecha la jerarquía de Sebastián Driussi. Excelente definición por encima de Petroli. Ganó River a pura contundencia de local. 4-2 contra Godoy Cruz. Momento de ver representación de Boca en Mendoza, en el Malvinas Argentinas, frente a Independiente Rivadavia, por la zona A del campeonato. El Ceneice buscaba cortar su peor racha histórica con 12 partidos sin ganar y tenía el desafío de vencer por primera vez a Independiente Rivadavia como visitante. Las dos hinchadas, un duelo fantástico en las tribunas. La risa de Miguelito Russo, Alfredo Berti. Tiro de esquina, la búsqueda por el segundo palo de Merentiel. Amago, sesión, le pifia Pellegrino. El envío de Paredes, desvío en Botari y la mete en contra Centurión. Lo grita como propio, con el alma, con el corazón, el campeón del mundo. Un detalle, tira el centro sin mirar hacia donde iba a ir el centro. Hizo el no look Paredes. La respuesta de Independiente Rivadavia. La búsqueda de Cardillo. Y en la línea Pellegrino luego de Sartori. Con una defensa impresionante. Excelente Pellegrino, porque Marchesín acá deja alguna duda. Pellegrino va a meterse en la línea y con una jugada poco ortodoxa la salva. En medio de la pirotecnia de los hinchas de Independiente, la réplica, la contra, el pase de Alarcón y la definición en la vuelta al gol del Changuito Ceballos, el segundo para Boca. Su último gol había sido en febrero justamente contra Independiente Rivadavia. Había más para el Ceneice. Milton Jiménez, buen traslado, hace la pausa justa, definición de Velasco. Goleada de Boca, vuelta al triunfo del Ceneice luego de 12 presentaciones. Y la emoción a flor de piel por la presión que tenía Velasco. Habían pasado 120 días de la última victoria de Boca. Goleó Boca 3-0 Independiente. En el estadio Eva Perón con esta lluvia en Junín, Sarmiento recibía a Atlético Tucumán por la zona B. Ambos sumaban 5 puntos en el torneo y buscaban la victoria para terminar la fecha dentro de los 8 primeros. Ahí estaba Saba, que había debutado con victoria. Pusineri por parte del decano y a los 6 del primer tiempo, con esta casaca llamativa, Sarmiento se ponía en ventaja. La hacía para él el chileno Morales, salía Mancilla y la empujaba en la línea el uruguayo Ardáiz para el 1-0 de Sarmiento. El olfato de Ardáiz, pero toda la potencia de Morales, el toro clave en el gol del verdolaga. A los 45 de la primera etapa, quería aumentar la ventaja en el marcador. Sarmiento, un centro cruzado, Mancilla que no sale. La jugada continúa, un remate y le quedaba ahí al goleador Ardáiz de media vuelta, golazo inatajable. Sarmiento 2, Lecano nada. Todo parecía a pedir de Sarmiento en el primer tiempo, sin embargo. Atentos, porque después de este gol, a los 42 de la segunda etapa, lograba descontar el Deca. El envío cruzado, la iba a recibir la Méndola, esperaba en el área Mateo Coronel y ahí estaba Mateo, cabezazo y a cobrar, palo y adentro, faltaban 5, el partido estaba 2-1. Definición cruzada, como indican los manuales, de Coronel. Y sobre el cierre, sí, en el tercer minuto de adición, la bocha al área, hay una duda en Insaurralde, de media vuelta, la ponía ahí Auski para de cabeza marcar el 2-2 en la hora. Lo empató agónicamente el decano. No lo podía creer Saba, reacción notable del decano. Sarmiento dejó escapar 2 puntos y fue 2-2 en Junín. En el cierre de la quinta fecha, en el mar de Alberto Kempes, Talleres y San Martín de San Juan,
tenían un duelo crucial en la lucha por la permanencia. Al momento de iniciar este partido, eran los dos equipos que estaban perdiendo la categoría, con el verde y negro en una posición más complicada que la T. El abrazo de Tevez y Pipi Romagnoli. Y en los primeros segundos, la chance para De Pietri. Parecía que se abría el arco. Sin embargo, una respuesta notable en el retroceso de Cáceres. Evitaba el grito de gol de Pietri, empezaba a atragantarse el gol de la T. Insistía el equipo cordobés. La acción por dentro de Sequeira, el remate cruzado y Borgoño, que poco a poco se ponía como figura del equipo sanjuanino. Excelente acción de Sequeira porque va contra todos, les gana a todos y después remata al medio del arco de Borgoño. Parecía un monólogo del equipo cordobés. Otra vez De Pietri. Rick en el segundo palo y Borgoño, una vez más erigiéndose en el salvador del verdinegro. Ya parecía Borgoño imbatible en el día de hoy. Gran sesión de Pietri para Rick. Y Borgoño evitaba el grito de gol. Aquí se lo pierde después Gut por el segundo palo. La definición cruzada solo estaba cerca la T. Insistía el equipo sanjuanino. Un despeje que queda corto. Isalle cruzado. El ex Independiente. Y la chance para el Santo. Perfecto Herrera, si bien el remate no va tan ajustado, va al medio, pero iba fuerte. Empataron sin goles Talleres y San Martín. En la zona A, en lo más alto, Barracas con 10 unidades. Lo siguen Estudiantes y Huracán con 9. En la zona B, el liderazgo es de River, que tiene 11. Lanús tiene 9, San Lorenzo y Vélez 8. Está apasionante, tanto esta zona como la anterior. Top 3 con los mejores goles de esta quinta fecha del campeonato. Javier Ruiz, gambeta, disparo, furibundo, cruzado, esquinado. Puesto número 3 para el muy buen volante de Barraca Central. El puesto número 2 es para la magnífica jugada colectiva de Estudiantes con 18 toques. Este pase de Sosa, la devolución de Ascasíbar, la intervención acá quirúrgica de Farías, el control y el gol de Román Gómez. Un golazo de Estudiantes de La Plata. 18 toques de primera, con movilidad, con desmarque y con el gol del lateral Román Gómez. Y el gol de la fecha, Sebastián Driussi. Coloca el pie como los que saben, combado, esquinado, al ángulo. Una definición exquisita del delantero millonario. El mejor gol de la fecha. La mejor atajada es de Nahuel Lozada, porque sostuvo a Lanús con la victoria en el Bosque, el envío de Lomona con Merlini, y es una atajada notoria de Lozada, porque si bien va al medio del arco, hay un desvío en el camino que altera la trayectoria de la pelota. Perfecto Lozada. La atajada de la fecha 5. El equipo ideal de la fecha con Pedro Antonio Troglio como técnico y un esquema 4-3-3. Tiene como arquero a Nahuel Lozada de Lanús. En la defensa, Mosquera de Newell's, Fernández de defensa, Di Lolo de Boca y Barcich de Lanús. En la mitad de la cancha, Giuliano Galopo de River, Mauro Pitón de Unión y Brian el Chaco Martínez de Tigre. Y en el ataque, Ronaldo Martínez con el doblete de Platense, Ausmendi de Banfield y Driussi de River. El mejor jugador de la fecha, Giuliano Galopo. Un doblete, intervención en las 4 conquistas del millonario. Fútbol, dinámica, gol, un momento de ensueño para el ex Banfield y Sao Paulo, que se afirma en la primera de River y fue el gran destacado en la quinta fecha del campeonato en la República Argentina.
Así se juega la sexta fecha que empieza el viernes con Barracas Defensa y Tigre Independiente Rivadavia. El sábado, San Lorenzo Instituto será la antesala del clásico de Rosario entre Central y Newell's. El domingo se destacan Argentinos Racing, Boca Banfield e Independiente Platense. Y el lunes habrá 5 partidos con Lanús River en el cierre. 9 equipos tienen actividad esta semana internacional en el plano de la Conmebol, Libertadores y Sudamericana. Tenemos el clásico de Rosario en el horizonte y hay mucho en juego. Gracias por la compañía. Será hasta la próxima.